Aquella noche. Golpeé la puerta con el labio hinchado y el sabor metálico de la sangre en la boca. Mi madre se plantó en el umbral como un muro infranqueable. No vuelvas nunca más, dijo con una voz que no admitía réplica. Detrás de ella. Mi padrastro Raúl me miraba con desprecio. Como si fuera un desecho que había que tirar a la basura. Me interné en la lluvia fría de Madrid, calándome hasta los huesos. Y me prometí a mí misma que construiría una vida donde nadie, absolutamente nadie, pudiera volver a ponerme la mano encima ni humillarme de esa manera. 12 años después. Estaba en el piso 38 de la Torre de Cristal. En el corazón financiero de Madrid. Mi dedo se cernía sobre un botón que activaría una cláusula que yo misma había diseñado y que acabaría con la carrera de Raúl para siempre. Me llamo Elena Navarro y... A las 2:07 de la madrugada. En el piso 38 de la Torre de Cristal. Los únicos sonidos eran el suave ronroneo del sistema de climatización y el ritmo constante de mis dedos sobre el teclado. Como jefa de cumplimiento de riesgos de Vanguard Dynamics. La hora bruja solía ser mi momento más productivo. La ciudad de Madrid se extendía abajo como un tablero de circuitos reluciente y dormido. Allí arriba. En el aire esterilizado de mi oficina acristalada. Podía ver los patrones en los datos. Las señales sutiles de irregularidades corporativas que pasaban desapercibidas durante el día ruidoso. Estaba inmersa en el informe trimestral de gastos con proveedores. Un enorme spreadsheet que representaba la savia vital de nuestra cadena de suministro. Era un trabajo tedioso y meticuloso. Esa noche fue diferente. Un email automático sonó. Alerta de anomalía en gastos. V774. Ebromont Logística. Mi atención se agudizó. Ebromont era un socio logístico clave para entregas de última milla en la zona este. El algoritmo que yo había diseñado 6 meses antes había detectado facturas con aumentos sospechosos del 30% en la última semana de cada mes fiscal. Solo para volver a la normalidad al día siguiente. Era un patrón clásico. Un fantasma en la máquina. En el lenguaje de mi profesión. Parecía un esquema sofisticado de lavado de tarifas que inflaba costes para sacar beneficios. Enterrándolos en la avalancha de papeleo de fin de trimestre. Mi mente entró en modo profesional. Saqué el archivo maestro de Ebromont. Proveedor 774. Contrato iniciado hace 3 años. Las revisiones de rendimiento eran estelares. Los pagos siempre a tiempo. En la superficie. Eran un socio modelo. Pero los datos gritaban lo contrario. Navegué hasta los detalles de registro corporativo y clic en el director ejecutivo. El nombre cargó en la pantalla. Cada letra como una gota de agua helada sobre mi piel. Raúl Mendoza. El aire se volvió fino. Imposible de respirar. Raúl Mendoza. El marido de mi madre. El hombre cuya cara había sido lo último que vi en la puerta de mi casa de la infancia hace 12 años. La hoja de cálculo se disolvió. Los números de la ciudad desaparecieron. El piso 38 dejó de existir. Volví a tener 20 años. De pie en el porche bajo la lluvia implacable de un otoño madrileño. El escozor seguía fresco en mi mejilla. Había alzado la voz. Por fin había cometido la tontería de enfrentarme a él. Y él había respondido con el dorso de la mano. Recuerdo más la conmoción que el dolor. La forma en que el mundo se inclinó. Miré a mi madre. Su cara era un vacío perfecto y terrible. No vuelvas. Había dicho. Detrás de ella.
La sombra de Raúl con aquella curva triunfal en los labios. El clic del pestillo fue el sonido de una vida terminando. Ahora, 12 años después, ese sonido resonaba en el zumbido de los servidores. Mi mano agarraba el escritorio. Nudillos blancos. El pasado no era pasado. Era un cable vivo. El hombre que me había golpeado. El que mi madre había elegido sobre mí. Estaba defraudando sistemáticamente mi empresa. Mi primer instinto fue rabia pura. Deseo de quemarlo todo. Pero la chica que lloró bajo la lluvia ya no estaba. Había pasado 12 años enterrándola. Construyendo una fortaleza de lógica y competencia inexpugnable. No actuaba por impulso. Actuaba por estrategia. Cerré los ojos. Dejé que la rabia se enfriara en algo útil. Y recordé. Me levanté y saqué del archivador la carpeta, Proyecto Sakata. Dentro estaban los esquemas de mi arma secreta, la cláusula de integridad contingente. La CIC. Brutal en su simplicidad. Si Vanguard detectaba fraude o conflicto de interés no revelado, podía congelar todos los pagos durante 120 días hábiles. A la espera de auditoría completa. Era destrucción mutua asegurada. Teórica hasta ahora. Ahora el problema tenía nombre, Raúl Mendoza. Volví al escritorio. Envié las facturas a la impresora segura. El sonido de la máquina era el de un arma cargándose. Mis ojos reflejados en la ventana eran los de una depredadora. Ya no era víctima. Era la que identificaba amenazas críticas. La torre de cristal era un monumento a la perfección. Desde abajo, una astilla de acero y vidrio perforando el cielo de Madrid. En el piso 38, el mundo se rehacía en vidrio y aluminio. La obsesión con la superficie impecable era la religión de nuestro director general. Gabriel Pelayo. Nuestra cadena de suministro es tan limpia como un quirófano. Repetía en cada reunión. Mi trabajo era mantener la ilusión. Y saber que ningún quirófano es jamás estéril. La mañana siguiente, presenté los hallazgos iniciales a Gabriel y a nuestra directora financiera, Elena Ruiz. Omitiendo el nombre de Raúl. Enmarcándolo como anomalía de datos. Gabriel juntó los dedos. Elena. Aprecio la diligencia. Pero Ebromont es un socio sólido 3 años. Seguro que no es solo facturación agresiva. Elena suspiró. Manejan todo el corredor este. No espantes a un proveedor estratégico. Sondea en silencio. Les di las seguridades que querían. Pero una sonda tranquila no era lo que tenía en mente. De vuelta en mi oficina. Inicié la revisión oficial de nivel 1. Mientras avanzaba el procedimiento sin dientes. Abrí mi partición encriptada privada y extraje todos los documentos de Ebromont, contratos, facturas, emails, manifiestos, gigabytes de datos fluyendo en silencio a mi bóveda privada. Violación grave de política. Pero se sentía como respirar después de estar bajo el agua. Durante 72 horas viví doble vida, de día. Elena la diligente, de noche. Arqueóloga de las ruinas digitales de Raúl. La primera grieta, 3 consultas internas sobre pagos de Ebromont enviadas desde cuentas temporales creadas y borradas el mismo día. Todas desde la misma IP. La geolocalización señaló una pequeña casa azul con ribetes blancos en los suburbios de Madrid. La casa donde crecí. La casa donde mi madre vivía todavía con Raúl. Él usaba la conexión de ella para crear distancia digital. Tenía un cómplice dentro de Vanguard.
La cadena de suministro perfecta estaba infectada desde dentro. Cavé más profundo. Los picos de facturas coincidían exactamente con el cierre de ganancias trimestrales. Inflaba costes en el último minuto, sabiendo que nadie los notaría en el caos. Y los manifiestos de envío, entregas a 2 almacenes en el polígono industrial este de Madrid. Vicálvaro. Cuando miré el mapa satelital. Nada. Lotes vacíos. Uno con maleza y valla oxidada. Otro edificio abandonado. Cobraba por almacenar bienes en almacenes fantasma. La evidencia era un disparo mortal, emails alias. IP de la casa. Picos sincronizados. Almacenes inexistentes. Tenía el cuadro completo. En el ascensor bajando. Mi reflejo en el acero era el de una depredadora. El recuerdo de la puerta cerrada ya no dolía. Era un cerrojo. Y yo acababa de forjar la llave. La CIC no era un documento. Era una máquina. 3 ramas, gatillo, anomalía, datos y relación personal no revelada. Congelamiento, 120 días sin flujo de caja. Divulgación, auditoría forense completa y transparencia pública. Alta barra para ser inatacable. Al día siguiente. Subí el anexo CIC versión 4.0 como estudio de caso anónimo, proveedor Delta. Elena respondió en menos de 1 hora, mi oficina. ¿Ahora? 120 días no es congelamiento. Elena. Es ejecución. Si defraudan. Su solvencia no es mi prioridad. Discutimos. Ella anotó objeción pero no vetó. Esto recae sobre ti. Entonces llegó la llamada de Gabriel, reunión urgente en la sala principal. Gabriel caminaba excitado. Elena. Esto es brillante. Llevo meses buscando demostrar compromiso con cadena transparente. Esto es acción. Quiero demostrarlo como caso vivo antes de la llamada de ganancias. Elena protestó por imprudencia. Gabriel descartó, la fortuna favorece a los audaces. Proveedor Delta es perfecto. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Me estaba entregando las llaves del reino. Estoy de acuerdo. Dije. Tengo al candidato perfecto. La activación requería prueba física. A las 5:30 de la madrugada. Nacho Herrera y yo fuimos al polígono de Vicálvaro. Niebla espesa. El almacén RB04, edificio oscuro. Candados nuevos absurdos en una estructura oxidada. Cortamos el candado. Levantamos la puerta. Dentro, estanterías nuevas relucientes. Completamente vacías. Solo un banco con impresora de códigos y etiquetas. Y en la oficina. Una tarjeta de acceso en funda plástica, C. Mendoza. Carmen Mendoza. Mi madre. El golpe fue físico. Raúl no solo usó su casa. Usó su identidad. La había convertido en cómplice directa. Documentamos todo, fotos. Bolsa de evidencia. Nacho confirmó, conflicto de interés de nivel rojo. Subí las fotos al protocolo CIC. Presioné, activar. ¿CIC-TRG activa? La máquina cobraba vida. Necesitaba la segunda llave, confirmación verbal. Llamé a Raúl desde mi oficina. Activando grabación legal. ¿Qué coño has hecho? ¿Con quién hablo? Soy Raúl. Mis pagos están bloqueados. Arréglalo ya. Le dejé hablar. Señor Calderón.
al dirigirse a mí de forma informal y reconocer nuestra relación previa. Acaba de confirmar verbalmente un conflicto de interés directo con la empleada que supervisa la revisión de su contrato. Silencio. Luego furia. Colgó. El sistema registró todo. La auditoría forense automática reveló 3 empresas fantasma más vinculadas a Raúl. Envié el expediente completo al comité de auditoría y un tip anónimo al hotline de ética implicándome ligeramente para forzar escrutinio público. A las 3. Reunión en la sala H38. Gabriel pálido, Elena. ¿Entiendes las consecuencias de hacer esto público? Las consecuencias de ocultarlo son peores. Presenté la matriz de flujos financieros. El organigrama de complicidad con el nombre de mi madre y la tarjeta ID. Elena pidió redactar el nombre de mi madre. No. La verdad es la verdad. La puerta se abrió de golpe. Raúl irrumpió. Flanqueado por guardias de seguridad. Tú. Todo esto es cosa tuya. Gabriel ordenó sacarlo. Yo levanté la mano. Déjenlo. Señor Calderón. Usted firmó la cláusula hace 17 meses. Sección 3. Divulgación. Falló en revelar su relación con mi madre y conmigo. Incumplimiento material. Vanguard tiene derecho a terminar el contrato inmediatamente y reclamar los fondos. Raúl palideció. Había confesado delante de toda la dirección. Gabriel ordenó expulsarlo del edificio. Sus ojos al salir eran puro shock de ruina total. El comité decidió, anuncio público en la llamada de ganancias. A las 9. En el estudio del piso 40. Luces calientes. 28.417 oyentes en directo. Gabriel abrió con su narrativa habitual. Elena dio los números. Luego yo, en el segundo trimestre activamos por primera vez la cláusula de integridad contingente. Contra un proveedor logístico clave por irregularidades financieras y conflicto familiar no revelado. La diapositiva mostró el logo de Ebromont. La línea quedó en silencio. Luego reprodujimos 12 segundos de la grabación. Desbloquea los fondos. ¿Ninita? El contraste fue devastador. La pregunta del analista, ¿personal interno involucrado? Sí. Pero como es investigación activa no podemos nombrar. Los nombres saldrán en el informe público. El accionariado reaccionó, acción bajó 2%. Luego subió. Los inversores vieron fuerza. No debilidad. Habíamos cortado el cáncer públicamente. Mi teléfono vibró sin parar, mensajes de antiguos empleados de Raúl. Víctimas suyas. Agradeciendo. Al terminar la llamada, Gabriel y Elena me miraron con mezcla de horror y respeto. Mis manos sobre la mesa de vidrio estaban perfectamente quietas. El temblor de 12 años había desaparecido. A las 9:41. En el aparcamiento subterráneo de la Torre de Cristal. El aire olía a concreto húmedo y lluvia inminente. Mis tacones resonaban solos. Al llegar a mi coche, un movimiento en la periferia me congeló. Ella estaba allí. Medio oculta tras un pilar. En abrigo beige. Mi madre. Más pequeña de lo que recordaba. Se acercó. Temblando. Sujetando el bolso contra el pecho. Elena, lo siento. La miré con neutralidad clínica. ¿Por qué parte? ¿Por la chica de 20 años con el labio partido bajo la lluvia? ¿O porque hoy firmaste tu nombre en un delito federal? Su cara se arrugó de frustración. No de pena genuina.
No sabía que llegaría tan lejos. Él dijo que eran solo papeles, nunca pensé que tú harías esto. Sentí un cansancio profundo. Ya no tenía argumentos. Me giré. Abrí el maletero y saqué un sobre manila grueso. Copia de todo, emails desde la IP de casa. Fotos de alta resolución de tu tarjeta en el almacén fantasma. El audio de la llamada. Lista de abogados de oficio. Eres persona de interés en investigación federal. Necesitas tu propio abogado. No el de Raúl. ¿Entiendes? Sus manos temblaban al tomar el sobre. Sus dedos rozaron los míos. Fríos como hielo. ¿Puedes perdonarme? Elena. Por favor. ¿Puedes dejarlo ir? La miré de verdad. Quizá por última vez. Vi a la mujer asustada que eligió la ilusión de protección de un hombre sobre el dolor real de su hija. Y sentí el último grillete oxidado de mi infancia romperse y caer. Sacudí lentamente la cabeza. Nunca se trató de perdón. Y no te estoy castigando. Dejo que la ley lo haga. Solo dejé de proteger al hombre que me golpeó. Dejé de ser el secreto que tú y él guardabais. Su cara se derrumbó. La última chispa de esperanza se apagó. Se giró. Pasos torpes. Y se alejó hacia las sombras del garaje. Una nave sin amarras en la tormenta que ella misma había ayudado a crear. Me metí en el coche. Cerré la puerta con un golpe sólido y definitivo. La lluvia caía ahora con fuerza. Tamborileando en el techo. El mismo sonido de hacía 12 años. Pero esta noche no sonaba a final. Sonaba al tic-tac constante de un reloj que por fin se había puesto a cero. No fui a casa. Volví a la torre. El edificio que horas antes había sido escenario de un drama financiero global ahora era una cáscara silenciosa. El guardia de seguridad me saludó con un gesto. Mis pasos resonaron en el vestíbulo de mármol. El ascensor subió suavemente al piso 38. Mi oficina estaba exactamente como la dejé, cápsula de aire fresco y limpio suspendida en la noche. La única luz venía de la ciudad abajo y del brillo suave de mi monitor. Eran las 10:03. No encendí las luces superiores. Me senté en la silla. El cuero suspiró bajo mi peso. Toqué el ratón. El salvapantallas se disolvió, mostrando la pantalla final del protocolo CIC, Protocolo de Terminación de Proveedor V774 Evromont Logística. Todo marcado con cheques verdes. La máquina había hecho su trabajo. Solo quedaba la autorización humana final. El cursor parpadeaba bajo la pregunta: confirmar terminación permanente del contrato por fraude verificado y incumplimiento material vía conflicto de interés. S/N. Mis ojos se desviaron a la ventana de suelo a techo. El vidrio oscuro reflejaba mi silueta contra el polvo de diamante de las luces de Madrid. Por un momento no vi a la ejecutiva de 32 años. Vi al fantasma de la chica de 20 años en el porche. Cara mojada de lluvia y vergüenza. Mano temblando al tocar la marca en su mejilla. La vi girarse de una puerta cerrada y caminar hacia una oscuridad que parecía no terminar nunca. Seguí allí. Sombra permanente detrás de mis ojos. La chica asustada y sin poder que había sido expulsada. La miré al fantasma en el vidrio. Sostuve su mirada. Vi su miedo. Su dolor. Su soledad. Y sentí una liberación tranquila y final. Era un recuerdo. Era el punto de datos que lo había empezado todo. Pero ya no era la que estaba sentada en esta silla.
Volví a la pantalla. Mis dedos descansaron en el teclado. Escribí la letra S. El cursor se movió sobre confirmar. Respiré y clic. No hubo fanfarria. Solo una cascada limpia de notificaciones. Contrato V774 Ebromont terminado. Cuenta escrow CICS 00001. Fondos bloqueados. Archivo maestro cerrado. Archivado. Enviado a autoridades externas. Estaba hecho. La ejecución digital era completa. En ese preciso instante. Mi teléfono vibró. Mensaje de número desconocido bloqueado. No necesité leerlo para saber qué decía ni quién lo enviaba. Las palabras eran un eco patético de un mundo que ya no existía. No vuelvas. Miré el mensaje. Las dos palabras que habían sido la maldición definitoria de mi juventud. Y una sonrisa lenta. Genuina. Se extendió por mi cara. Deslicé el pulgar. Apareció el botón rojo. Eliminar. Presioné. El mensaje desapareció. La maldición estaba rota. Me levanté y caminé hasta la ventana. Puse la mano en el vidrio frío y suave. Miré abajo la ciudad. Ya no era solo luces. Era un circuito vasto e intrincado. Un sistema de reglas y conexiones. Y esta noche, yo había depurado el código. Había encontrado los datos corruptos y los había borrado del sistema. No había más sombras ahí abajo. Ni rincones oscuros donde un hombre como Raúl Mendoza pudiera esconderse. Me giré de la ventana y caminé hacia la puerta. Apagué las luces. La oficina se hundió en total oscuridad. Las luces de la ciudad desapareciendo detrás de mí. Lo único que oía era el leve zumbido eléctrico de la torre. Cerré la pesada puerta de vidrio tras de mí. Se cerró con un peso satisfactorio y silencioso. El pestillo encajó. El sonido en el silencio profundo fue un clic pequeño. Afilado y definitivo. El sonido de un cerrojo que por fin gira.